Pero muy bien, vamos a la Biblia. Yo quiero que mire conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Esta semana vamos a comenzar una serie en cuanto a lo que se refiere al Calvario, la resurrección, lo que significa la vida de Cristo, lo que Él hizo por nosotros hasta llegar a lo que es el día de la resurrección. En el Evangelio según San Mateo, quiero que leamos la famosa oración de Jesús y ahora le digo por qué vamos a leer eso. En el capítulo número 6, quiero que miren rapidito el versículo número 9. Ahí vamos a leer algunos pasajes. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6. El verso 9 dice así: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Nota el verso 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del maligno. El verso 14 es clave en esta mañana. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Ayúdame a orar. Señor, que esta mañana tu palabra caiga en buena tierra, que llegue al lugar secreto, que vaya donde nadie puede ver, Señor, que saque a la luz lo escondido, que tu palabra traiga vida, propósito, sanidad, liberación y restauración, que a través de estos principios y estos conceptos bíblicos aprendamos a soltar y dejar libres las personas que nos han herido, golpeado, maltratado, y que podamos, Señor, comenzar el proceso para restaurar relaciones que han sido maltratadas debido a golpes y a maltratos. Espíritu de Dios, yo oro que desates los bálsamos de sanidad sobre este lugar y el resto de nuestras vidas. Bendícenos mientras escuchamos y compartimos tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Le cuento algunas historias bíblicas. José es un muchacho de 17 años. La Biblia dice que era el menor de todos sus hermanos. Sus hermanos eran 12 y él era el más chiquito. Su papá dice que lo prefería entre todos. La mayoría de papás muchas veces prefieren al más chiquito, ¿verdad? Y ese era José. Pero el problema de José comenzó porque era chismoso. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que José le ponía queja a su papá de sus hermanos. Se lo digo como era. Yo me imagino que José un día llegaba a la escuela y decía: mira papá, fíjate que Rubén no fue a la escuela ahora, lo encontraron fumando marihuana allá atrás. Papá, mira, fíjate que miré a Benjamín, allá Benjamín estaba jugando fútbol. Mira, Benjamín solo en la internet pasa, papá. Puro Facebook, papá. Y los hermanos pues se llenaron de odio. Dice la Biblia que tenían rencor hacia el muchacho, tanto que decidieron un día matarlo y decir: ¿saben qué? Lo vamos a matar. Dice que un día salieron al campo y José estaba allí y dijeron: ¿sabes qué? Matemos a este muchacho. Y uno de ellos dijo: no lo matemos, metémoslo en un pozo mejor. Y usted conoce la historia. Pasa una tribu, lo venden, y dice la Biblia que esta tribu lo vende y se convierte en un esclavo. Todo porque sus hermanos tenían celos y envidia en contra de él. Dice la Biblia que se lo venden a un hombre importante, un político importante, y el político tenía una mujer, y a la mujer le gustaban los pollitos chiquitos. Y entonces dice que le pone el ojo. Y entonces todos los días que José era un muchachito, chamaquito, tranquilo, ¿me entiende? Medio forzado, visto bien, la mujer lo miraba y decía: este pollo yo me lo como. Y dice la Biblia que no lo dejaba en paz, siguiéndolo. Y un día, usted sabe, una mujer cuando se empeña, se empiña. Y entonces, algunas, no todas, ¿verdad? Y esta lo agarra y dije: este me lo como hoy porque no hay nadie en la casa. Dice la Biblia que lo agarra José, sale corriendo, ¿se acuerda la historia? Y José dice: no, señora, yo eso no lo puedo hacer, porque ¿cómo voy a hacer eso yo y ofendiera a mi Dios? José no dice: ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ofender a su esposo. No, ¿cómo voy a hacerle eso yo a mi Dios? Y entonces dice la Biblia que la señora, cuando se da cuenta que José la ha rechazado, no hay peor cosa que una mujer que ha sufrido rechazo, porque cuidado. Dice la Biblia que entonces causa un escándalo.
Y entonces empieza a llamar a todas las cadenas de televisión, a Telemundo, a Univisión, a CNN, a decir, mira, este me abusó sexualmente, se quiso aprovechar, y se desata un escándalo mundial en todas las redes sociales de que José era un violador sexual. Imagínense, lo meten a la cárcel a José por algo que no hizo. ¿Alguna vez lo ha acusado a usted de algo que nunca hizo? ¿Alguna vez le han apuntado a usted y usted no ha tenido la culpa? ¿Alguna vez usted se ha sentido que injustamente ha sido acusado de cosas que no le corresponden a usted, pero de todas maneras lo han acusado? Así era José. Dice la Biblia que estando en la cárcel, me gusta el pasaje porque si usted lee el pasaje desde la vida de José del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis, va a encontrar varias veces este versículo. Pero Dios estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Eso dice. Ahora, dice la Biblia que lo meten a la cárcel por algo que él nunca hizo, acusado de algo que él nunca hizo. Mientras está en la cárcel, el hombre se da cuenta, el jefe de la gente que estaba ahí, de que José era un hombre diferente. Y lo pone como encargado de la cárcel, supervisor, como el mero mero de la cárcel. Dice la Biblia que Dios lo prosperaba, lo levantaba, lo bendecía. Y entonces un día entran a la cárcel dos personas. Entra el copero del rey y el chef del rey. Los dos habían entrado ahí porque habían hecho cualquier tontería. Los dos tienen sueños. José viene y les da la explicación de los sueños. Dice la Biblia que cuando ellos ya son restaurados a sus posiciones, o uno de ellos, porque a uno le quitan la cabeza, tal y como el sueño decía, dice la Biblia que José les dice esto: cuando regresen al palacio, acuérdense de mí. Bien claro dice la Biblia, pero a estos hombres se les olvidó José. Qué lástima es cuando ayudamos a personas y no hacen lo mismo cuando nosotros estamos necesitados, ¿no cree? Qué lástima es cuando nosotros nos acordamos de alguien, pero alguien no se acuerda de nosotros. Qué lástima es cuando nosotros proveemos, pero cuando nosotros, como dicen, nos encontramos en el hoyo, nadie nos saca. Nadie nos extiende la mano. ¿Le ha pasado a usted? A mí sí, varias veces. Entonces ahí está José metido en la cárcel, le ha ayudado a dos personas y todo comienza por el odio de sus hermanos. Ahora mire esto, un día el presidente de la nación tiene sueños y entonces dice: Dios mío, estoy siendo amordazado. Llama a los brujos, llama a todos y más. Les dice: si ustedes no me dicen qué significa este sueño, los mato a todos. Y ahí andan los brujos tratando de llamar a Walter Mercado, a la bruja de Nueva York, a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿quién nos va a ayudar? Y nadie. Hasta alguien dijo: yo me acuerdo de un chamaco allá en la cárcel. Este tiene un don de revelación. Llaman a José. José le revela el sueño. ¿Y se acuerda la historia? Y José se convierte en el vicepresidente de la nación. Ahora un hombre poderoso, de dinero, de fama, de gloria, admirado y respetado. Ahora José sale en CNN, José sale en todas partes. Y un día hay hambre en la ciudad donde José vive. Sus hermanos van ahí donde José está y le dicen: venimos porque queremos comer, ¿no? José se acuerda que eran sus hermanos, ¿se acuerda la historia? Dice que se quebranta al ver la necesidad, se quiebra el corazón. La historia es bien linda, se la voy a terminar. Cuando José se dio cuenta que eran sus hermanos, les hace un pequeño juego, pero al final de todos, José terminó siendo el protegedor de los hermanos, les dio casas, les dio posiciones, escuche esto, les dio trabajos, los bendijo a ellos, a sus familias y a sus generaciones. A pesar de que lo habían herido, a pesar de que todo lo que había sufrido había sido por causa de sus hermanos. ¿Cómo dice la Biblia? Sencillo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿A quién tiene usted que perdonar en esta mañana?
¿Quién es aquella persona que le robó, le golpeó, le hirió, le maltrató, le rechazó o le abandonó? ¿Quién es aquella persona que usted ha llevado atada por años? ¿Quién es aquella persona que más le golpea? Usted sabe que la gente que más nos golpea son la gente que está más cerca de nosotros. La gente que más nos roba son los que viven con nosotros en la misma casa y en el mismo techo. La gente a la que continuamente tenemos que aprender a perdonar todos los días es la gente que probablemente más nosotros hemos amado. Algunos venimos de trayectorias de robos, abusos, maltratos, abandonos, rechazos, y tenemos que aprender a perdonar. Le doy una historia rapidito. David tenía 17 años o algo así, 15, 16. Dice la Biblia que su papá pues lo tenía ahí apartado porque era un pastorcito de ovejas. Sus hermanos eran más populares, ¿verdad? Porque sus hermanos tenían reconocimiento, eran grandes, fuertes, eran army people. David era un pastorcito de ovejas apestoso a animal. Y un día Samuel el profeta viene porque viene buscando rey. Dios le dice, ve a la casa de Isaí porque ahí está el rey. Y entonces Samuel le dice, mira, llámame a tus hijos. Y Isaí llama a todos sus hijos. Y llama el más fornido, el más poderoso, el más grande, el más lindo, el popular entre las mujeres, ¿vea? Y entonces Samuel dice, wow, este es el popular. No, hombre, este va a tener pegue. Cuando salga en la película, en la televisión, no, hombre, cálmate. Y Dios le dice, no, Samuel, estás equivocado, no es ese. Dice, ¿tenés otro? Bueno, tengo uno. Mira, este es bueno en computadoras. Este conoce todas las cosas de la computación y redes sociales. No, hombre, este es bueno. Samuel dice, excelente, este me va a ser bueno porque necesitamos a alguien así. Y pasan todos, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dice Dios a Samuel? No mires lo de afuera. No mires la inteligencia, no mires lo popular, no mires que sean grandes reconocidos porque yo lo rechazo. Y entonces Samuel dice, ¿tenés otro hijo? Bueno, hay uno allá, pero mira, es bien apestoso. Mira, así chiquitito, mira, chiquitito, rubio. Ahí lo vas a ver. Mira, se viste feo, se viste. Rey, no, hombre, ¿cómo va a ser ese rey? Y Samuel le dice, no nos vamos a sentar a comer hasta que él no llegue. El momento que entra, Dios dice, ese es un gilo. Dice la Biblia que le unge como rey, porque Dios lo escogió, Dios lo llamó. Entonces, el relato es bien interesante, señoras y señores, porque a mí me gusta cómo Dios llama y cómo Dios escoge. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios no mira lo que mira la sociedad, Dios no mira lo que el reconocimiento, no, Dios mira el corazón, Dios mira más allá. Por esa razón usted nunca se crea menos ni se crea nada, porque de todas maneras quien escoge a Dios como Él quiere, cuando Él quiere, a donde Él quiere, porque Dios es así. Un día hay un problema con este famoso gigante, ¿se acuerdan? Los hermanos de David lo juzgan, lo critican, le dicen, este no puede, dice, esto no va a poder hacer nada, este es un chismoso. Así dice el pasaje. El relato dice que David viene, derriba al gigante, ¿se acuerda? Le da libertad a Israel, le da libertad. El gigante que nadie quería confrontar, David lo derrota. Y se hace un escándalo. Y empieza las redes sociales a decir y a levantar a David y a decir, wow, qué bárbaro, este es tremendo. Y entonces se levanta aquel famoso canto. Y el canto que levantaron es, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y entonces Saúl se enoja porque en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en todas partes está todo lo que han dicho acerca de David. Y se enoja y se llena de celos. Es chistoso porque Saúl era un hombre celoso y un hombre inseguro desde que Dios lo llamó. Es más, cuando Dios lo llamó, ¿sabe dónde lo encontraron? Metido debajo de la paja. Lo encontraron escondido como, oh my God, no, yo no quiero hacer eso. Y ahora empieza Dios a usar a David, o levanta a David y se llena de una inseguridad increíble y le empieza a tirar lanzas. 13 veces trató de matarlo. ¿Alguna vez le han tirado a usted lanzas? Las lanzas son esas indirectas que la gente lanza de repente. Hoy en día son muy famosas en Facebook, ¿verdad? A cada rato, así dice. Una vez leí algo hace una semana. Esas zorras que les gustan meterse con los maridos de otras, dice, zorras, agarren sus propios. Yo decía, a saber a quién está tirando la hermana, pobrecita. O sea, pero así son. ¿Entiende? Y entonces David venía y se esquivaba las lanzas de un lado para otro, se las quitaba y le tiraban lanzas una tras otro y pan y para todos lados y se las esquivaba. Qué feo cuando le tiran lanzas, ¿no? Y se la trataba de quitar una y otra y otra. ¿Sabe que le cuento algo de mí?
Yo no soy una persona y de nuevo, yo le digo esto porque no creo en mi corazón jamás envidiado a nadie, soy honesto, por lo menos no me recuerdo, no, nunca, sinceramente, yo no envidio ni ministerio, ni llamado, ni plataforma, ni popularidad, ni carro, ni mujer, nada, yo tranquilo, estoy feliz. Si Dios se lo dio a usted, gracias a Dios, yo lo aplaudo porque Dios se lo dio a usted. Yo bendigo a Dios porque usted lo tiene, de verdad. Porque al final de todo lo mío es mío y lo suyo es suyo, esa es la realidad. Diga a la persona que está a tu lado, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así que deja de problemar, de verdad, así es. O sea, ya déjese de rollo, pues. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así es. Vea. Ahora, si tiene a su esposa, dígale, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Vea, porque este es otro rollo. O sea, así es, vea. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y los hombres dicen, no, lo tuyo, todo lo mío es de ella, porque, o sea, me deja sin nada, ¿no? Ahora, yo me convertí a los 16 años. Ustedes escucharon el testimonio de la pastora que estuvo hablando la semana pasada, la esposa del pastor, la pastora Beth. Ella fue muy nice, porque no les dijo todos los rollos, sinceramente. She was nice, de verdad. Les dijo algunas cositas. Pero no, yo fui tremendo. La realidad es que fui tremendo, ¿no? Y no sé ni por qué, sinceramente hasta el día de hoy no sé ni por qué. El pastor se llenó de celos conmigo. Dios me empezó a darme gracia, favor. Me atacaba del púlpito, me decía de todo, me levantaba lanzas. Cuando yo vine a buscar consejería con él porque me iba a casar con Blanquita, me acuerdo que me dijo, pobrecita Blanquita, ¿con quién se va a quedar? Dijo, no te doy ni 3 años, dice, 3 años y no van a sobrevivir. Pero nunca le faltamos el respeto, nunca de los nunca yo dije, lo voy a faltar el respeto, lo voy a maltratar. No, se lo amé, me sentía honrado por él, me bendecía el hecho de que él me estaba ayudando, especialmente su esposa invirtió muchísimo tiempo en nosotros. Digo nosotros, mis hermanos, todos invirtió muchísimo tiempo en educarnos, formarnos, discipularnos, todo lo que ella dijo y mucho más, honestamente, hicieron, ¿no? Nosotros nos fuimos de la iglesia a servir a otro ministerio después de estar ahí muchos años, sí. Cuando salimos lo honramos y le dijimos, pastor, tenemos que salir, nos han invitado a trabajar con esta organización y queremos salir. Lo hicimos y lo hicimos como siempre hacemos las cosas, honrándolos, bendiciéndoles, dándoles gracias. Y él me invitaba a predicar y siempre iba a predicar, nunca los deshonramos, siempre íbamos, la iglesia estaba pequeña aquí cerca. Cuando él se jubiló, él era ingeniero, él no dependía del ministerio 100% porque él era ingeniero de los que arreglan las calles, ¿verdad? Cuando él ya se jubiló y se dedicó al ministerio pastoral, un día me llama, ya estaba señor. Yo iba a predicar a la iglesia del pastor que predicó, el pastor de Jaime. Yo iba con mi hijo, íbamos para allá los dos. Íbamos conversando y de repente recibo una llamada del pastor, el pastor John. Y me dice, hey Luis, él aunque habla español, no lo habla muy bien. Pero nunca me olvido estas palabras. Me dijo, hey Luis, you know what? Te estoy llamando porque necesito amigos. Te estoy llamando porque no tengo amigos. Y yo sé que tú siempre demostraste ser muy bueno conmigo y muy nice conmigo. Es más, digo, perdóname porque yo sé que te hice tanto daño, pero yo quisiera que fueres mi amigo. David tuvo que huir porque Saúl andaba detrás de él tratando de matarlo. Y un día, mientras andaba huyendo, se esconde en una cueva. Y allí escondido en la cueva, Saúl andaba tratando de matarlo y entonces Saúl tenía que hacer sus necesidades. ¿Y a qué cueva se mete, cree usted? ¿A dónde está Saúl? ¿A dónde está David ahí? Ahí está David escondido, acurradito, y igual Saúl, David cubriéndose todo así como... ¡ay! No, pues eso es lo que estaba haciendo, es honesto. Y entonces dice la Biblia que lo tiene ahí, lo pudo asesinar, le pudo quitar la cabeza. Dice la Biblia que le corta un pedazo de la capa. Cuando Saúl sale y va huyendo, buscándolo perdón, David sale y le dice, mi señor, mire cómo Dios me quiso honrar, que
Si de mí hubiese sido, ahorita lo pude haber asesinado. Mire, aquí está el pedazo de la capa. Mi Señor, si de mí hubiese sido, yo sin duda que le quito la cabeza. Pero añade estas palabras: Dios me libre. Léalo, ahí dice: Dios me libre de poner una mano encima del ungido de Dios. Dios me libre de poner una mano encima del ungido de Dios. ¿Lo pudo asesinar? ¿Sabe que cuando Saúl muere, David levantó un cántico? Y el cántico de David decía: ¿cómo han muerto los grandes hombres de Israel? En inglés dice: oh, how the great have fallen. Oh, how the mighty men. Cómo han muerto los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres si lo quería asesinar. Los grandes hombres si tenía celos. Levanta cánticos con el hombre que le quiso quitar la vida 13 diferentes veces. Esta es la pregunta: ¿a quién tiene usted que perdonar? ¿Quién es aquella persona que usted ha llevado toda la vida agarrado del cuello? ¿Quién es aquella persona que usted dice: yo a este jamás lo suelto, yo a este nunca lo perdono? Yo predicaba en una iglesia hace algunos años atrás y algunas veces oro por personas para que Dios las sane. Esa noche yo oré por personas para que Dios sanara. Pasaron varias personas y pasó una mujer que tenía las manos así. Y las tenía así porque tenía artritis reumática. Yo oré por personas y cuando me le acerqué a ella, de repente sentí decirle esto. Le dije: señora, yo siento decirle que usted tiene a alguien que perdonar. Me dijo: no, yo no tengo nada. Yo he perdonado, yo no tengo odio, pastor. Así me decía. Yo amo a todo el mundo. Y de repente en esas cosas del Espíritu Santo y revelación del Espíritu Santo le pregunté: ¿quién es Rafael? Y se asustó. Y dijo: ¿cómo usted conoce ese maldito? No, yo no lo conozco. Le digo: yo simplemente le hago la pregunta porque sentí de Dios hacer la pregunta. ¿Quién es Rafael? Me dijo: Rafael era mi esposo. Y dice: me falló con mi hermana, se metió con mi sobrina. Estuve casada con él tantos años y se metió con esta serie de personas. Entonces, mientras yo oraba con ella, le decía: yo siento decirle algo. Si usted no lo perdona, le dije esto: si usted lo perdona, Dios va a hablar un milagro. Me dijo: no me pida que perdone a ese maldito porque jamás lo voy a perdonar. Entonces le pregunté: ¿dónde está Rafael? Oh, ya lo enterré hace 12 años, me dijo. O sea, él estaba enterrado, pero ella estaba muriéndose en vida, ¿no? Entonces yo le dije: yo siento decirle algo. Si usted perdona a Rafael, siento decirle que Dios la sana. Yo oré por varias personas y la última que quedó fue ella. Le pregunté: ¿está lista? Me dijo: sí, estoy listo. La llevé a hacer una oración sencilla, práctica. Rafael, yo te perdono en el nombre de Jesús, te suelto, renuncio al derecho de la venganza. Una oración sencilla, práctica. Cuando ella dijo: y te perdono, te dejo libre, inmediatamente yo lo miré con mis ojos, las manos se le abrieron. Cuando terminó el servicio, se me acercó el pastor y me dijo: esa señora es mi mamá. Y dice: mis papás fueron los pastores de esta iglesia por una cantidad de años. Y mi mamá tiene 9 años de sufrir de artritis reumática y las manos se le han cerrado hace 5 años. Porque el perdón no solamente te libera, te sana. El temor es la fuente para traer vida, propósito y restauración donde se necesita. Jesús dijo así. Jesús contó una parábola y la parábola es así. Dice: un día
Había un rey que tenía varios deudores y los llamó a todos para que le pagara la deuda. Llamó a uno que le debía $10,000 y le dice: págame la deuda o te meto a ti a la cárcel y a toda tu familia. El hombre se le tira al suelo. Léalo, Mateo 18. El hombre se le tira al suelo y dice que le empieza a rogar: perdóname, perdóname, por favor, perdóname. No tengo dinero, perdóname, por favor, no te lo puedo, pero no le hagas esto a mí, a mi familia. Dice que el rey lo perdona, ¿se acuerda? Y le dice: le perdona la deuda. El hombre va saliendo de la corte y encuentra a un amigo que le debía $100. Y lo empieza a agarrar del pescuezo. Y lo empieza a ahorcar: pagame, qué bárbaro, mira tantos años. El hombre se le tira al suelo: mira, no tengo para comer, discúlpame, mira, no tengo ni trabajo, por favor, perdóname. Y le dice: no, métanlo a la cárcel, a él, a toda su familia, y que no salga hasta que pague el último centavo. El rey se da cuenta de lo que el hombre hizo y le dice: wow, yo te perdí $10,000 a vos y no pudiste perdonar $100 a ese. Mando y métanlo a la cárcel, a él, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y que no salga de ahí hasta que no pague el último centavo. Y Jesús añade en Mateo 18 las siguientes palabras: de la misma manera, igualmente, exactamente igual, hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis las deudas de las personas que le deben. Si no hacéis exactamente lo mismo con ellos. ¿Qué es el perdón? Varias cosas. 1, perdonar significa pasar de largo. Si me ofendiste, está bien, ¿sabes qué? Lo voy a pasar de largo. Tranquilo. El perdón es una vía de doble sentido. O sea, si yo perdono, abro las puertas del cielo para que Dios me perdone a mí también. Si yo perdono, puedo también recibir la misma gracia que yo he estado dando a otros. Eso es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la renuncia o el derecho de la venganza. O sea, yo renuncio a vengarme de ti. Yo predicaba en una iglesia en Las Vegas hace años atrás. No me gusta quedarme en la casa de nadie cuando voy a predicar, porque he tenido unas experiencias que para qué le cuento. Entonces, pero me quedé. Esa vez el pastor me dijo: mira, Mangandi, no tengo dinero, por favor, te prometo que aquí todo va a estar bien. Y bueno, me quedé ahí. Y a veces lo hago, ya no lo hago, pero a veces lo hago para pasar un tiempo con la familia pastoral, pues, honestamente, para acercarme un poquito más a ellos. Y entonces él me contó esta historia. Yo, conversando, le mencioné el nombre de un pastor de aquí de Los Ángeles. Y yo vi la cara de él que cambió completamente cuando yo le demostré el nombre. Le dije el nombre, cambió. Y yo dije: qué raro. Entonces esa noche yo prediqué sobre esto, sobre el perdón. Y cuando fuimos a cenar, cuando yo me fui de regreso a la casa, él me dijo: mira, quiero hablar con vos antes de que te acostes. ¿Puedo hablar? Y él me contó esta historia. Cuando vos mencionaste el nombre de este pastor, mira, me dije, yo sentí que se revolvió todo adentro de mí. Yo era guerrillero en El Salvador. Y yo peleaba en contra, obvio, de lo que era el Army, ¿no? Y ese pastor que vos mencionaste era el capitán del ejército cuando yo era guerrillero. Y él mandó a asesinar a mi hermano. Le cortó las piernas a mi sobrino. Me dijo: un día nos encontramos en una cruzada evangelística en Los Ángeles, y cuando yo lo miré, sentí todo. Yo dije: yo voy a asesinar a este hombre un día. Pastor, ayer que vos hablabas, me dice, era como que me volvió a revolver otra vez todo. Me dijo: ¿me revolviste todo otra vez? Y ahora me dijo que has estado predicando esto, todavía más lo ha revuelto. Digo: pastor, es sin duda que el Espíritu Santo quiere tratar con usted. Sin duda que Dios quiere hacer algo para que usted suelte eso y sea libre. Y él me dijo lo mismo: yo a ese jamás lo perdono. Oré con él, me senté con él, no le dije perdónelo, simplemente lo dejé. Años después, yo lo miré a él otra vez, lo miré aquí en Los Ángeles, lo miré en una iglesia.
Y me dijo, Mangandi, te quiero contar algo. ¿Te acordás aquella vez que vos estuviste en mi casa? Fíjate, me dijo que me ayudó mucho. Finalmente pude perdonar a ese pastor. Tanto así me dijo que lo he invitado a predicar en mi iglesia varias veces. Porque nos hemos reconciliado. Porque el perdón es una vía de doble sentido. El perdón es dar gracia. El perdón algunas veces se debe de entender porque entendemos la situación de la otra persona, por qué están actuando de esa manera. Mi papá nos abandonó a nosotros que estábamos chiquitos y les cuento algo, toda esta situación que hemos estado viviendo con mi familia, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, se vuelve un poco difícil en este sentido y se lo voy a decir a usted honestamente, no se lo he dicho a nadie, se lo he dicho solo al pastor. Y es que mi papá, como no está con nosotros, él ahora quiere venir, él viaja de aquí a El Salvador, y entonces se dio cuenta, obvio, lo que pasó con mi hermano y él quiere venir. Mi hermano no quiere que venga, mi hermano tiene mucho rencor hacia él, como la mayoría de nosotros, excepto que mi hermana y yo somos los que los hemos soltado y lo hemos soltado y perdonado a pesar de todo. Ayer mi hermano nos decía, yo no quiero que venga, yo no quiero que esté aquí, a mí no me importa que él venga, yo no quiero que me visite, y mi hermano, y hablaba esta mañana con Blanquita, le digo, es bien difícil porque no lo puedo obligar yo a que él haga lo que él no quiere hacer, porque al final de todo es decisión de él. Es difícil porque yo estoy tratando de servir entre referí, ¿verdad? Tratando de ver, ok, tranquilo, porque lo que me importa es la salud de mi hermano, obvio, ¿no? Que él se mejore, que él esté sano, que él salga, no quiero que nada le vaya a causar ningún daño extra a lo que él ya está pasando. Pero eso es lo que se hace sumamente difícil. Yo entendí un poquito acerca del abandono de mi papá cuando él me contó una vez esta historia. Él dice que cuando él tenía 11 años, su mamá le dijo, anda a buscar a tu papá que está en Guatemala. Para que sepan un poco, yo vengo de una familia de músicos. El papá de mi papá era músico, tíos músicos, una trayectoria de músicos de mi familia. Entonces, mi papá fue a buscar a su papá en Guatemala, él era músico en Guatemala. Y entonces dice que cuando lo va a buscar, el papá le dijo, yo no soy tu papá, tu mamá te está mintiendo, tu papá es otro. Me acuerdo que mi papá me dijo, y ese hombre era tan mi papá que se parecía exactamente igual a yo, no era duda que no era el papá de él. Y ahí en esa pequeña historia entendí. Dije, ahora entiendo por qué mi papá nunca ha podido ser papá. Ahora entiendo por qué a mi papá le cuesta ser padre y ser un hombre responsable. Ahora, obvio, yo aprendí a perdonarle porque era importante que yo aprendiera a perdonarlo para poder ser libre, para sanarme, para yo mejorar, para mejorar mis relaciones familiares. Ahora, ¿qué no es el perdón? Varias cosas. Número uno, el perdón no significa que voy a volver a confiar en vos. O sea, me la hiciste una, pero no me la haces dos. El perdón no significa que se me va a olvidar lo que me hiciste. Porque nosotros vamos a recordarlo. Ya no me va a doler cuando recuerde, pero si lo recuerdo ya no voy a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya te solté. Tercero, el perdón no remueve las consecuencias de lo que me hiciste. O sea, eventualmente vas a pagar lo que me hiciste. La diferencia es que no te la voy a cobrar yo. La diferencia es que yo te voy a perdonar. De alguna manera, pero hay consecuencias. Número 4, perdonar no significa ignorar lo que pasó. O sea, está bien, te perdono, pero tampoco ignoro que me golpeaste, me abusaste, me rechazaste, me abandonaste, me hiriste. No, eso no es el perdón. Es ignorar. Yo no voy a ignorar que sí me golpeaste, sí me hiriste, sí me maltrataste. Tampoco quiere decir que vamos a ser buddies. Tampoco quiere decir que vamos a ser cheros, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Tampoco quiere decir que vamos a ser grandes amigos. Perdonar no significa que la relación va a ser igual a como estuvo antes. Porque puede que no vuelva a ser igual, puede que el daño está allí y puede que ese daño ha causado cierta división.
pero sí renuncio a vengarme. Sí tomo la decisión de vengarme. Entonces, 30 años, yo he conocido a los pastores Johnny Beth Trumbull, 30 años, o más quizás, que me conocieron muy chamaco. Pero de nuevo, nunca les he guardado rencor, los quiero a los dos. Les cuento algo y se lo voy a decir aquí en confianza porque nadie lo sabe excepto el pastor y Blanquita. Cuando el pastor me dijo a mí del servicio de ordenación, o cuando yo le pedí que me dijera este servicio, yo le dije, pastor, hagámoslo aquí en privado, o sea, solo nosotros. Y él me dijo, no, ¿por qué no invitamos pastores que te conocen para que vengan y sean parte de esto? Y me dijo, escoger los pastores que vos querás. ¿Correcto, pastor? Y yo escogí a los pastores que han sido mis mentores. Por esa razón escogí a esta clase de gente que vinieron, porque ellos han sido mis mentores. El pastor Johnny Beth Trumbull han sido mis primeros pastores desde 15 años. Y ellos fueron los que como dicen, me cambiaron los pañales y me vieron y experimentaron todos los relajos que yo les pude haber dado. Por eso los invité. Yo sé que son señores, pero por eso los invité. Los pastores Babilonia han sido mentores de nosotros desde que yo tengo también 17 años. Todos los rollos que Blanquita y yo hemos vivido, los pastores Babilonia lo conocen. Ellos viven lejos, viven en Ojai. Yo no sé si usted ha ido a Ojai. Ojai es una ciudad chiquita en el lado de Ventura. Preciosa la ciudad, hermosa en todos los sentidos de la palabra. Es una ciudad de retiro, pero es linda. Ahí viven ellos. Y ellos vinieron desde lejos. Se perdieron, yo los tuve que conducir, como dicen, por teléfono. Usted me miró allá afuera porque andaba tratando de decirles cómo llegar, porque no tienen GPS, no saben manejar teléfonos. Y me dio tanta honra, porque ellos nos conocen. Por eso es que el hermano Babilonia dijo lo que dijo. Él dijo, yo sé que Luis ha aprendido a perdonar, porque él conoce todos los rollos. Yo me sentía honrado, muy honrado honestamente, por los pastores que vinieron y mi familia, obvio. Pero el pastor John hizo algo que nunca lo ha hecho en 30 años de conocerme, y se lo voy a decir qué fue lo que hizo. Cuando yo me le acerqué aquí para darle un abrazo, los americanos que estaban ahí también eran parte del concilio. Cuando yo era chamaco, ellos evitaron que me echaran de la iglesia porque me querían echar de la iglesia. Esos señores que estaban allá sentados, que andaban porque vinieron por eso, porque dijeron, wow, finally he made it, ¿no? Como, o sea, nos costó tanto, pero llegó, o sea, por eso vinieron. Yo me le acerqué a Bárbara, le di un abrazo, y cuando yo venía, el pastor me agarró, Pastor John, me puso una ofrenda en la mano y me dijo las siguientes palabras: I'm proud of you, Luis. I'm very proud of you. Me enorgullece verte. Estoy muy orgulloso de ti. En 30 años, yo nunca había escuchado esas palabras del pastor John. Esperé 30 años, pero lo hizo. Lo que mi papá nunca ha hecho, el pastor lo hizo. Sí, señores, yo entiendo este concepto de perdonar porque yo lo viví. Porque yo vivo todos los días tratando de perdonar a personas que me han ofendido. Mi papá me abandonó, fui abusado sexualmente, yo se lo he contado no una vez, varias, hombres y mujeres. El problema que yo tenía era que como yo me hacía falta, papá me le acercaba a todos los hombres, ¿no? Porque quería que me cuidaran, porque eran hombres. Y la mayoría me abusaron. Y después me le acercaba a los pastores y igual me golpeaban, me maltrataban. Por esa tendencia de buscar el modelo de papá que me hizo falta. Mi papá nunca me ha dicho, I'm proud of you, excelente, nunca, nunca. Yo les he contado que mi mamá es fría, muy fría. En esta situación que estamos viviendo se nos hace muy difícil, le contaba al pastor, porque mi mamá es bien fría. Entonces nosotros tenemos que ayudarla a que muestre amor, cariño, que esté ahí, pero porque le cuesta, porque ella no es de esa. La tendencia de mi mamá para demostrar amor es dando. Ella da, ella limpia, ella cocina, esa es la tendencia. Pero que va a abrazar, que va a decir te quiero, lindo, nada, never, never, never. Aunque todos sabemos que el hijo preferido de mi mamá es mi hermano Ulises, ¿verdad? Sí, de verdad, aunque ella dice que no, la realidad es que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Así le digo yo, ese es tu hijo preferido, ¿verdad? Ese es el chamaco, ya, ¿entiende? Mi hermano Ulises y yo éramos como gemelos cuando estábamos chiquitos, éramos inseparables, nos peleábamos, nos agarramos de la greña, por ratito andamos ya, otra vez, nos vestían juntos, iguales, si no nos vestían iguales porque queríamos vestirnos iguales, es que porque era barato, 2 por 1, ¿no? Entonces por esa razón nos vestíamos iguales. Pero el más cariñoso con mi mamá es él. El que siempre la busca para apapacharla es él. El que la abraza es él. El que continuamente está molestándola es él, mi hermano.
Voy a hacer un break para decirle que mi hermano está soltero y disponible, por si acaso conocen a alguien, ¿verdad? Él me dijo, mira, si me conseguime una cristiana, me dijo, porque a mí me gustan las mujeres cristianas. Bueno, ese es un break. Pero yo he aprendido a perdonar a la gente que me ha golpeado, herido, maltratado, rechazado, abusado. Esas palabras del pastor me bendijeron en cantidad, porque nunca lo esperé, honestamente. Pero Dios en el momento indicado lo hizo. He aprendido a soltar a todas las personas que finalmente me hirieron y me golpearon. Jesús fue rechazado, dejado solo por los mejores amigos, lo crucifican y en la cruz dice las famosas palabras, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo por nosotros para que nosotros también lo hagamos. Cierro con esto. La semana antepasada estuve con los muchachos y como no estuvo Rodrigo, me senté con ellos, conversé y les conté una historia. La historia es bien linda, es la historia, si usted no la ha leído, es la historia de Filemón. Lea la carta de Filemón cuando tenga tiempo. Es una carta de una sola página, pero es bellísima la historia. Filemón era un discípulo de Pablo y entonces tiene un esclavo. El esclavo parece ser que le roba, huye y se encuentra con Pablo en una cárcel. Y se va a encontrar con Pablo. Pablo hace que se arrepienta, se convierte al Señor, lo discipula y ahora Pablo lo envía de regreso a Filemón para que se reconcilie. El esclavo se llamaba Onésimo. Lo interesante del nombre de Filemón, para que sepan, es que viene de la raíz fileo, que significa amor, ¿verdad? Amor fraternal, esa es la palabra, de ahí viene, de esa raíz. Y entonces ahora Pablo le envía la carta a Filemón con Onésimo y le dice, te envío a Onésimo. Dice que un día no te fue útil, pero ahora te va a ser tremendamente útil. Y me encanta la carta, la carta solo tiene una página, léala que le va a fascinar la carta. En la carta a Pablo le dice, mira Filemón, apelo a tu amor, apelo porque eres un hombre muy amoroso, todo el mundo habla de tu amor, por eso te mando de regreso a este hombre. Y dice dos cosas que a mí me dejaron impresionado. Y le dice, mira, yo sé que deberías de meterlo a la cárcel para que te pague la deuda, pero perdonásela. Perdonale la deuda. Es más, ¿sabes qué? Ponela en mi cuenta. Ponela en la cuenta que yo tengo. Y añade la palabra. Como que si vos no me debes a mí también, ¿verdad? No, así dice. Por no decir que vos también me debes a mí, ¿verdad? Y le dice, pero perdónalo. Suéltalo. Perdonale la deuda. Todos tenemos gente que nos ha causado daño, dolor, maltrato, rechazo. Algunos tenemos padres, algunos tenemos hermanos, cónyuges, jefes, pastores, líderes, personas de afuera. Dios dice, ponelo a mi cuenta. Si te debe a vos, no te preocupes, échalo aquí porque yo saldo la cuenta por vos. No te preocupes, yo me encargo. Así que esta mañana, al tomar la Santa Cena, es lo que vamos a hacer.